Tacha es tu prometido. Oye, ¿no te acuerdas de Tacha? Él es tu non. A Tiger no le gusta este tipo de sentimientos en absoluto. Se sentía mal por la situación, ya que se encontraba sentado en una habitación cuadrada sin poder salir. Todo era frustrante, en particular, tener que ver la visión borrosa de unos ojos grandes, con una pequeña boca apretada, tratando de contener las lágrimas para que no cayeran. Tiger se dijo a sí mismo, debió haber llorado por mí tantas veces. Un non. No recordaba en absoluto a la persona que tenía delante, pero si decía que era solo un non, Tiger recordaba solo a un non, un niño de 7 años con ojos grandes, boca pequeña, nariz chiquita y cabello castaño suave y ondulado, con las mejillas exageradas como una muñeca. Fue así que la foto del non en su memoria se superpuso poco a poco con la persona que tenía enfrente. Un non. ¿Eres non, Tacha? Oye, ¿recuerdas a Tacha? Dijo emocionado Dio. El tigre se detuvo ante el cuerpo delgado, que se movió para abrazarlo. La humedad del hombro lo hizo incapaz de lidiar con el mismo non, que era diferente al de su memoria. Los dos brazos del menor hicieron que Tiger se preguntara, ¿será el non de 7 años y este non el mismo? La mano gruesa que lo levantó frotó ligeramente la espalda. Los dolores de cabeza corren en franjas hasta que tienen que apretar las mandíbulas con fuerza. Pi, espera un segundo, ¿ok? Llamaré al médico. Espera, Pi, se explicó Tacha, mientras impacientemente hacía el intento de salir hacia la puerta. Pero Hyi fue más rápido que el pequeño y sujetó la pequeña mano de Dio con fuerza. Tiger no puede entender por qué no quiere que ese pequeño se vaya de su lado. Tenía tantas preguntas que hacerle, pero en el estado en que se encontraba le era difícil hasta hablar. Imagina moverse. Toda la fuerza que tenía fue solo suficiente para tomar la mano de Tacha antes de que el pequeño pudiera salir por la puerta. «No te vayas», pudo susurrar casi de forma inaudible Hyi. «Pero», trató de corregir Dio, fue interrumpido otra vez. «Oye, está bien», aseguró Hyi. Poco después llegaron los médicos y enfermeras. El tigre, con dolor de cabeza y fatiga, trató de responder a la mayor cantidad posible de preguntas de los médicos. El exhaustivo chequeo del médico es necesario para que pueda recuperarse con mayor prontitud. Parece que no puede recordar todo, pero puede recordar algunas cosas. Tiger se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, en el accidente. Estas pérdidas de memoria son comunes en estos casos. Permítame primero comprobar su estado, ¿de acuerdo?, explicó el médico, y agregó dirigiéndose al paciente. Kumpayak, ¿cuál es la fecha de hoy? Los ojos de toda la habitación hicieron que Tiger sintiera la presión. Al mismo tiempo, sintió que estaba indefenso. Su respuesta sería contraria a la fecha actual. Los ojos anticipados de Tacha se atenuaron lentamente, una vez más. Probablemente el día 16 y 17 del 25 de septiembre del siglo XX. Tiger no quiere mentir, aunque la respuesta hará llorar nuevamente a la persona que lo ha acompañado. Una pequeña mano apretó su mano con fuerza. Una tremenda carga presionó contra su hombro. Todavía no sabe lo que ha olvidado. Pensándolo bien, es un dolor de cabeza. Oye, lo siento, dijo Tiger, cuando vio llorar otra vez al pequeño, ante la respuesta que él mismo dio. Todo lo que puedes hacer es tirar de nuevo el que no es el mismo y abrazarlo. Al menos no lo he olvidado todo. Todavía recuerda su non. Sí, recuerda la risa, los ojos grandes de la persona que le gusta hacerlos brillar. Kumpayak, ¿recuerdas tu propia historia? Por ejemplo, ¿cuántos años debes tener o en qué trabajas? Siguió preguntando el médico,
para tener elementos con los que completar su diagnóstico. Todavía no puedo recordar todo. Cuando lo intento me duele la cabeza, pero de lo que sí estoy seguro es que puedo recordar a mi prometido. Recuerdo a mi non, pero el non que recuerdo perfectamente es un non de 7 años, no el actual, explicó Tiger lo mejor que pudo. Sus recuerdos estaban dispersos. El non del presente puede que no sea tan descarado como antes, pero sigue siendo un niño hermoso, tanto como una muñeca. Después de que los médicos y enfermeras se fueron, su prometido volvió a sentarse a su lado. La manita todavía sostenía su mano, dándole consuelo y ánimo de que todo mejorará, aun cuando pueda tener miedo de que no sea así. El médico de cabecera recomendó a Tiger que pudiera tomar algunos antidepresivos y orientó que descansara para que sus heridas visibles pudieran cicatrizar sin dificultad. Asimismo, orientó a la familia que sería prudente que un especialista en neurología revisara mejor los síntomas de pérdida de memoria de compa Jack, Tiger. Hye-ji quería recordar, pero los medicamentos administrados hicieron que no tuviera fuerza para concentrarse en recuperar los recuerdos perdidos. Solo tenía fuerzas para escuchar a su non, contando historias sobre la liebre y la tortuga. A Tiger no le gustan los cuentos infantiles, pero solía, antes, tener que sentarse y leerle a un niño de 7 años, por lo que ahora cambiar de roles hace que se sienta bastante extraño, pero la voz de Tacha es mucho más suave que la de él. Y el conejo, contaba Tacha, cuando de pronto fue interrumpido por la voz de su Pi. «Non», llamó Tiger. ¿Sí? «¿Cuántos años tienes?», preguntó Tiger a su non. «25», dijo Tacha. «¿Cuántos años llevamos comprometidos?». «7 años», respondió Tacha, y de inmediato agregó preocupado. «Pero Pi, no te esfuerces con tantas preguntas. El médico dijo que no pensaras en nada. Puede dolerte otra vez la cabeza si lo sigues intentando. Espera un poco a que te sientas mejor y luego podrás recordar todo. Ya verás, Pi». Aunque no pregunte, aún este asunto lo hace dudar. El anillo de compromiso en el dedo anular izquierdo de Tacha hace que el pequeño se sienta un poco triste de que su Pi no pueda recordar nada, y se preguntaba a sí mismo cómo pudo olvidarse de un día tan importante. Si Gia tiene realmente 32, ¿por qué no nos casamos todavía? ¿Qué? ¿Non no quiere casarse conmigo? Por el momento, Hye-ji no puede recordar qué pasó durante este tiempo en el que ese hombre, qué sucedió, si su non había aceptado casarse con él desde hace 7 años, ¿por qué no se había casado aún? Oh, Chen creció para ser un hombre de unos 30 años que falló en su vida. ¿Cómo es que fue así? Su padre no lo mató, cortó el cadáver, metió en una bolsa de abono y lo tiró al mar hace tiempo. Pues porque tu padre sabe de la pata que tú cojeas y de los miles de malentendidos que te has armado tú solito. ¿Por qué preguntas, Pi?, preguntó Tacha. Porque tenía la intención de casarme contigo cuando mi non tenía 18 años, dijo Tiger, como si lo dicho fuera lo más natural del mundo y hubiera ocurrido tal cual lo decía y recordaba. Pero Tacha Gonterawit estaba confundido hasta el límite. Hye-ji se despertó y no lo recordaba en el presente, y para colmo hasta quería recibir una respuesta al ¿por qué no estaban casados aún? Entonces, ¿qué significa esa decisión? Solo hace poco fue que Hye-ji mencionó el matrimonio. ¿Cómo es que dice recordar que fue a los 18 años que tomó esa decisión? A los 18 apenas había acabado de comprometerse. A Tacha la cabeza estaba a punto de explotarle, mientras se decía a sí mismo, ¿quién se casa a tan corta edad? Lo más importante es que estamos terminando. ¿Por qué vuelves a hablar de eso? Pi, no tienes que preocuparte. Los dos decidimos romper.
explicó Tacha. Tacha sintió que su pie estaba confundido y algo malhumorado, pues notó que el tipo tenía las cejas fruncidas, apretadas y portentosas. Claramente estaba molesto. La figurita intentó alejarse, pero Tiger sigue sujetando su mano, ahora incluso con más fuerza que antes. ¿Qué? ¿Dejar? ¿Quién declinó?, preguntó Tiger, sin entender lo que Tacha intentaba explicar. Bueno, es lo mismo. Nos retiramos del compromiso, que es lo mismo que nos llega a casarnos, que es similar a romper, y cada uno seguirá su camino, dijo Tacha, esperando que Supí lo entendiera y no aumentara su enojo. ¿A dónde vas? Bueno, puedo ir a cualquier parte, dijo Tacha. No tienes que irte, aseguró Tiger, con temor a escuchar que de seguro su non se alejaría de él para siempre. No, no puedo quedarme, explicó Tacha, y agregó, ya está planeado. Ya está planeado. A Tiger aquello no lo convencía, no entendía y agregó, pero oye, no puedo recordar. Que no puedas recordar no significa que no lo hayas planificado. ¿Quién dice que tienes que acordarte de que lo planificaste? Por el interés de una persona, comenzó a sentirse algo frustrado. Incluso si todavía no puede recordar, Tacha pensó para sí mismo, ¿cómo puede tener una personalidad tan mala? ¿Por qué no es como en el drama que vi con mi hermana menor, cuando el protagonista masculino o la heroína no recuerdan, solo tiene un mejor carácter, obedeciendo a todo, se convierte en una buena persona con un agradable corazón, no se pone tan insoportable o discute tanto como Supí? Oye, ya te lo expliqué, el resto es asunto tuyo. Bueno, eso es todo, dijo con voz resuelta Tacha, esperando que sus palabras y su ímpetu convencieran a Supí de que ambos habían llegado juntos al acuerdo de terminar. Ok, entonces decido renunciar a todo lo que ha dicho mi non, dijo Tiger decididamente. Pero yo no quiero renunciar. No puedes decir eso. Lo acordamos. Tú estuviste de acuerdo, dijo Tacha con cierta prisa. Tacha sabe que Pi no puede recordar ni un poco, pero el mayor era tan terco que hasta pudo ponerse de pie en una sola pierna para discutir, así que él también puede hacerlo. ¿He firmado algún contrato o acuerdo contigo?, preguntó Tiger. Sí, confirmó Tacha. ¿Dónde? ¿Qué contrato? ¿Dónde o quiénes son los testigos? ¿Qué pruebas tienes, preguntó molesto Tiger y agregó, el anillo de compromiso todavía está en tu dedo, entonces significa que lo que dices no tiene sentido. Por ello, intentaré resolver este asunto de otra manera. Hablaré con los mayores. No tiene que renunciar, explicó Tiger. Oh, oye, no, todo será como te dije. Hicimos un trato. No vengas a jugarme esta broma, reafirmó Tiger y agregó, no firmamos ningún contrato. Yo no veo ninguna evidencia de tal asunto, ni recuerdo haber aceptado. No puedes venir a gastar una broma intentando detener el compromiso. No es justo. Yo nunca hice un trato sin firmar un contrato, y la retirada del compromiso es un gran asunto. ¿Cómo haría un trato solo de palabras? ¿Cómo puedes hablar de este asunto sin pruebas? Lo que has planeado no tiene sentido, así que no terminaremos. No puedes venir a intimidarme, dijo Tiger. Tacha se ha quedado estupefacto, con la boca abierta, con ganas de discutir, pero no puede pensar en nada. Solo pudo pensar para sí mismo, ¿dónde argumentó contra Jiayi? ¿Quién te va a intimidar? Oye, eres tú el del mal hábito, loco, villano, casi nunca vuelves a casa, pero ahora eres capaz de venir y preguntarme por qué no nos hemos casado todavía. Aunque eso fue lo que pasó, lo que salió de su boca fue otra cosa. ¿Cómo puedes decir que soy yo el que te intimida? Oye, eres tú el único fanfarrón, le dijo Tacha, y agregó, bueno, la verdad es que rompimos porque tienes otra persona.